Muy bien. Les doy la más cordial de las bienvenidas a la explicación de este tutorial correspondiente a la semana 1 del módulo 17 y en esta ocasión vamos a ver lo que sería la resolución de tres casos o de tres problemas. Vamos a comenzar con este caso 1. Para la solución de este caso 1 vamos a utilizar lo que es la probabilidad normal. El caso 1 dice lo siguiente: de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, México ocupó en 2021 el séptimo lugar como productor de autos, con una producción superior a 3 millones de autos. El cambio tecnológico en la industria automotriz se puede percibir en la venta de autos híbridos y eléctricos en México. En la siguiente tabla se muestran las ventas más importantes en 2022 de este tipo de autos por ciudad y tipo de auto. Y tenemos aquí en pantalla una tabla donde vemos diferentes estados como la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, y vemos aquí también la cantidad de autos vendidos para autos híbridos, autos eléctricos, autos híbridos conectables, y también vemos la totalidad. En el lado de la fila vemos la totalidad de autos que se vendieron considerando híbridos, eléctricos y conectables. En el lado vertical vemos la cantidad de autos híbridos vendidos de manera general en todos los estados. También vemos lo mismo para los autos eléctricos y también los autos híbridos conectables. Entonces vemos que la muestra total de autos vendidos fue de 28.816. Para fines de explicación de este tutorial he modificado los datos de cada uno de los casos para que tú puedas de una u otra manera guiarte y puedas realizar tu actividad integradora. Una vez que ya analizamos esta tabla, a continuación vamos a responder el inciso A. En el inciso A nos preguntan lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad que se trate de la venta de un auto híbrido conectable? Para poder responder esta pregunta vamos a hacer uso de la fórmula de probabilidad normal. La fórmula de probabilidad normal nos dice que la probabilidad de que ocurra un evento A, el evento A que en este caso esperamos que ocurra, es que se venda un auto híbrido conectable. Y esto va a ser igual al número de elementos posibles en el evento, o en este caso al total de éxitos, entre el total del experimento. Si nosotros analizamos aquí esta tabla, vamos a ver que en esta columna de autos híbridos conectables, la totalidad de autos es 2615. Entonces vamos a seleccionar este dato como el número de elementos posibles en el evento. Y el total de autos, que en este caso representa toda la muestra de autos, que sería de 28.816 como el total del experimento. Haciendo en este caso esta operación, vamos a tener lo siguiente. Entonces me voy a ir aquí, coloco igual, vamos a colocar este dato que es la cantidad total de autos híbridos conectables y voy a dividir entre el total de autos vendidos, y esto lo voy a multiplicar por 100 porque acuérdense que me está pidiendo la probabilidad. Entonces la probabilidad que se pueda vender un auto híbrido conectable es del 9.074%. Es una probabilidad algo baja, pero siempre existe esa probabilidad, ya que lo estamos viendo. Tenemos luego el inciso B. Dado que se trata de una venta hecha en Nuevo León, pregunta: ¿cuál es la probabilidad que el auto sea híbrido? Entonces, para poder responder esta pregunta, hago nuevamente uso de mi tabla. Me voy a ir a donde está Nuevo León. Entonces aquí tenemos Nuevo León y vamos a analizar con respecto a la columna de auto híbrido, que sería esta que vemos aquí. Aquí estamos viendo que en Nuevo León la cantidad de autos híbridos que se vendieron fue de 4.299, como vemos aquí en pantalla. Y esto lo vamos a dividir entre total del experimento, que en este caso es 5.329, que sería la suma de todos los autos, tanto eléctricos, conectables e híbridos, que se vendieron en Nuevo León. Entonces hacemos esta división y vamos a colocar igual, seleccionamos la cantidad de autos híbridos, dividimos entre el total y multiplico por 100. El resultado es de 80.671. Entonces la probabilidad de que sea la nueva venta un auto híbrido es de 80.67%. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Nuevamente hacemos uso de esta fórmula que indica que la probabilidad de un evento A siempre va a ser igual al número de elementos posibles, 4.299, entre el total del experimento, que es 5.329. Y finalmente tenemos aquí el inciso C. Nos pregunta ¿cuál es la probabilidad de que el auto sea eléctrico y vendido en el Estado de México? Nuevamente hago uso de mi tabla. Vamos a analizar el Estado de México
y vamos a analizar lo que nos está pidiendo aquí, que sería auto eléctrico. Entonces nos vamos a esta columna. Aquí vemos que son 745 autos eléctricos que se vendieron en el Estado de México. Y esto lo vamos a dividir entre la totalidad de datos, que es 28.816. Y lo voy a hacer así porque no me está pidiendo específicamente del Estado de México, sino me está pidiendo la probabilidad de que este sea un auto eléctrico. Aquí me lo está especificando, que sea un auto eléctrico. Haciendo esta operación vamos a tener 745 entre 28.616 por 100. La probabilidad va a ser de 2.58%. Prácticamente es una probabilidad baja de que vaya a suceder este evento, de que se venda un auto eléctrico y que sea del Estado de México. Entonces, para que se cumpla esa condición, pues estamos viendo que la probabilidad es baja. A continuación tenemos aquí el segundo caso, donde vamos a aplicar la probabilidad binomial. Y vamos a aplicar la probabilidad binomial porque en el enunciado del ejercicio me están dando un porcentaje. Entonces eso me da la pauta de que se tiene que utilizar este tipo de probabilidad. Y entonces tenemos aquí el enunciado. Imagina que con el fin de disminuir el consumo de electricidad, varias empresas de producción de este bien deciden bajar la tarifa a quienes presenten una reducción de su consumo hasta menos de ciertos parámetros. Los resultados de esta encomienda presentan que el 75% de los hogares han limitado su demanda de energía eléctrica. Si se toma una muestra aleatoria de 6 hogares en una colonia popular de forma independiente para identificar si son candidatos de la reducción de tarifa, nos pide lo siguiente. Inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que todos los hogares sean sujetos a la reducción de tarifa? Aquí lo que tenemos que analizar es que la pregunta nos está englobando todo, y ese todo significa los 6 hogares. Estos 6 hogares representan el total de la muestra. Pero al ser total de la muestra, prácticamente no me lo están preguntando aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que todos los hogares entonces son esos 6 hogares? Nuevamente les comento que en este ejercicio he modificado los datos con fines de explicación de este tutorial. Entonces, aquí vamos a tener los siguientes datos. Aquí vamos a tener que esta X que vemos aquí está representando una variable, y esa variable es el número de hogares donde se pretende reducir la tarifa eléctrica. Entonces esta X representa esos hogares. Aquí tenemos que X está en función de una distribución binomial donde el número de muestras sería 6, que es esto que vemos aquí, y la probabilidad de éxito sería 75% o 0.75, y el espacio muestral va de 0 hasta 6. Entonces nosotros aquí podemos analizar qué sucede con un hogar, qué sucede con 2, qué sucede con 3, qué sucede hasta con 6 hogares, y saber cuál es la probabilidad de que realmente tengan esa reducción de la tarifa. La N representa el número de ensayos, que en este caso es hasta un máximo de 6. La P representa la probabilidad de éxito, que en este caso es 75%, que viene aquí en el enunciado, y se representa como 0.75 porque este 75 se divide entre 100. La fórmula que vamos a aplicar para resolver este ejercicio es la que vemos aquí. Aquí me está diciendo que la probabilidad de que ocurra un evento X, que en este caso es la reducción de la tarifa en los hogares, va a ser igual a la combinatoria. Esto que estamos viendo aquí que dice n entre x se llama combinatoria, y esta combinatoria es equivalente a n factorial entre x factorial por n menos x factorial, donde la n representa el número de ensayos. Hace un momento les dije que el número de ensayos va a estar dado por un máximo de 6. En este caso es la cantidad total de la muestra, que serían 6 hogares. La X va a estar dada por los hogares donde se pretende reducir la tarifa de energía eléctrica. Entonces esta X puede tomar valores que van desde 0 hasta 6, como vemos aquí. Entonces esta combinatoria se calcula haciendo esta operación que vemos aquí, que en un momento más voy a explicar. La P que tenemos aquí representa la probabilidad de éxito, en este caso de 0.75. 1 menos P representa la probabilidad de fracaso. Es 1 menos la probabilidad de éxito, esto equivale a probabilidad de fracaso, elevado a la n menos x. N representa el número de ensayos y la x representa los hogares donde se pretende reducir la tarifa. Entonces, con esta fórmula vamos a calcular lo que sería la distribución binomial y vamos a responder el inciso A.
Para aplicar esta fórmula, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar P, que en este caso es la probabilidad de que suceda el evento de que todos los hogares sean sujetos de reducción. Como la muestra o el espacio muestral es de 6, porque aquí lo estamos viendo, entonces lo vamos a leer. La probabilidad de que ocurra el evento donde 6 hogares tengan reducción de energía eléctrica va a ser igual a la combinatoria de 6 entre 6. ¿Por qué? Porque n en este caso es el número de ensayos y ya dijimos que en el enunciado 6 hogares representa el total de la muestra. Entonces aquí el número de ensayos que representa la totalidad va a ser 6. Aquí vamos a colocar entonces 6 en la parte de arriba, que representa la n. La x es la variable que nosotros estamos analizando. Como la pregunta dice cuál es la probabilidad de que todos los hogares sean sujetos de la reducción, entonces se está refiriendo a que también vamos a ocupar este mismo 6 porque está refiriéndose a todo el espacio muestral o a toda la muestra. Entonces ponemos 6 y 6. La x también equivale a 6. La p equivale a la probabilidad de éxito, sería 0.75. La x que vemos aquí también equivale a 6 porque estamos diciendo que es porque estamos considerando los 6 hogares totales. Entonces aquí también ponemos 6. 1 menos p elevado a la 6 menos 6. Ya dijimos hace un momento que n equivale a 6 y que x equivale a 6. Entonces hacemos la reducción y para ello lo que vamos a hacer primero es calcular esta combinatoria. Esto que vemos aquí se llama combinatoria. Entonces aquí la tenemos y aquí la estamos viendo en pantalla. La combinatoria equivale al número de ensayos factorial. Entonces son 6 ensayos factoriales entre x factorial. La x es el total de la muestra que estamos analizando. Son 6 hogares totales. Entonces también colocamos aquí 6. Multiplicado por n menos x. N menos x equivale a 6 menos 6 factorial. 6 menos 6 equivale a 0 factorial. 0 factorial equivale a 1. 1 por 6 factorial va a equivaler a 6 factorial. Y como tenemos aquí mismo arriba también 6 factorial, entonces nos va a quedar 6 factorial entre 6 factorial. Y 6 factorial entre 6 factorial nos va a quedar igual a 1. Entonces esto que estamos viendo aquí, esta combinatoria, que es esta de acá, equivale a 1, que es este número que vemos aquí en el paréntesis. Si tú en tu calculadora pones 6 factorial, entonces aquí voy a poner Shift, voy a poner esta tecla de acá, entre, vamos a poner 6 factorial también, nos va a dar el siguiente resultado, nos va a dar 1, que es lo que yo les estoy comentando. Entonces ahí tenemos la explicación de por qué sale 1. Posteriormente, ya que tenemos este 1, esto de acá arriba, pues lo sigo pasando igual abajo. Esto que tengo acá arriba, también lo paso aquí igual abajo. Y posteriormente lo que voy a hacer es multiplicar 1 por 0.75 elevado a la 6 por 0.25 a la 0. Aquí tenemos los resultados. Colocamos 1 por 0.75. Voy a apretar esta tecla que tenemos acá arriba, voy a colocar elevado a la 6, luego voy a colocar por y vamos a colocar 0.25 o 0.25 que es lo mismo. Vuelvo a apretar esta tecla de X cuadrito y coloco 0. Posteriormente la aprieto a la derecha y le damos igual. Shift igual y me va a dar el resultado. Entonces aquí coloco Shift igual y tenemos 0.1779, que es lo que tenemos en pantalla. Entonces la probabilidad de que ocurra este evento es de 0.1779. Si esto yo lo multiplico por 100, la probabilidad entonces va a estar dada en forma de número entero, que sería 17.79. De tal manera que la probabilidad de que todos los hogares sean beneficiados con la reducción de la tarifa eléctrica sería de 17.79. Lo quiero comprobar utilizando Excel. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar número de ensayos. Entonces aquí coloco 6 ensayos. La probabilidad de éxito sería 0.75. Y el número de éxitos en este ensayo vamos a considerar que serían los 6 hogares, porque eso es lo que estamos analizando. Y me da también 0.1779. Para que me dé este resultado, que es lo que estoy usando para comprobación, aquí le vamos a poner falso. Significa que solo va a considerar esta cantidad de ensayos, sin que considere acumulados.
porque considera acumulados es que te sume luego la probabilidad de 5 ensayos, 4 ensayos, 3 ensayos, entonces eso significa falso, que solamente está haciendo el cálculo basándose solamente en este número de éxitos de n ensayos. Tenemos la siguiente pregunta, el inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que 5 hogares o más tengan acceso a la reducción de la tarifa? Nuevamente planteamos los datos básicos donde X es el número de hogares que tienen la factibilidad de reducir su tarifa eléctrica. En este caso, esta X o la variable X está en función de una distribución binomial donde el número de ensayos serían 6 y la probabilidad de éxito sería 0.75. Para resolver este inciso B, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me están pidiendo la probabilidad de que 5 hogares o más. Este 5 hogares o más es la clave para poder resolver este ejercicio, porque me está especificando claramente la condición. 5 hogares a partir de 5 o más de 5. Entonces yo voy a considerar 5 y 6. ¿Por qué voy a considerar 5 y 6? Porque mi variable X o mi espacio muestral está prácticamente limitado a un máximo de 6 hogares donde se pretende reducir la tarifa eléctrica. Por eso yo voy a considerar 5 y 6. Es decir, tengo que sumar la probabilidad de 5 y también la probabilidad de 6. Para hacer este ejercicio entonces voy a utilizar primero la fórmula empleando la probabilidad de qué sucede con 5 hogares. Y para ello hago uso de lo siguiente. Vemos entonces aquí la fórmula donde la probabilidad de que 5 hogares sean beneficiados con la reducción de la energía eléctrica va a estar en función o va a ser igual a la combinatoria de nx multiplicado por la probabilidad de éxito a la x multiplicado por 1 menos p, que sería la probabilidad de fracaso, elevado a la n menos x. Si nos damos cuenta, todo esto es un producto. Se multiplica esto, esto y esto. Nx es la combinatoria y equivale a esto de aquí. Y esto se hace por separado y luego se multiplica para poder entenderlo. Entonces, lo que hacemos aquí es básicamente sustituir. La n representa el número de ensayos. En este caso serían 6 ensayos. Entonces aquí colocamos el 6. La X sería la cantidad de hogares donde se pretende reducir la energía eléctrica, estaría representado por el 5 que tenemos aquí. 0.75 es la probabilidad de éxito, elevado a la X que sería 5, multiplicado por 1 menos 0.75, este 1 menos 0.75 es esto que tenemos acá, elevado a la 6 menos 5. Esto que tenemos aquí dentro del paréntesis es la probabilidad de fracaso. La combinatoria 6,5 es la que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí en este paréntesis lo vemos aquí del lado derecho. 6,5. Entonces, ¿cómo resolvemos esta combinatoria? Aplicando la fórmula que tenemos acá arriba. Aquí tenemos que n factorial entre x factorial por n menos x factorial. La n representa este dato de aquí. En este caso, para mí la n sería 6. Entonces aquí lo pongo. La x está representada por este 5, entonces aquí lo ponemos, 6 factorial, 5 factorial, multiplicado por 6 menos 5 factorial. 6 menos 5 me va a dar 1, 1 factorial me va a dar 1, porque 1 por 1 me va a dar 1. Entonces, aquí lo que hacemos es 6 que tenemos aquí, 6 que tenemos aquí, lo voy a dividir entre 5 factorial por 1 factorial y vamos a ver cuánto nos da. Entonces a continuación lo voy a hacer con la calculadora. Colocamos entonces 6 factorial con esta tecla y lo vamos a dividir entre 5, voy a poner paréntesis, voy a colocar factorial multiplicado por 1 factorial y lo vamos a encerrar con paréntesis y esto nos va a dar igual a 6. Aquí estamos comprobando el resultado de esta operación, entonces me da 6. Este 6 se coloca aquí. Acuérdense que esto es esto. Esto es esto de aquí y aquí tenemos el resultado. Entonces 6, 5 que es la combinatoria, el resultado sería 6. Multiplicado por 0.75 a la 5, multiplicado por 0.25 a la 1. 6 menos 5 me da 1, acuérdense de eso. Posteriormente yo multiplico esto que tengo aquí, multiplico esto. Entonces hago uso de la calculadora
y coloco 6 que multiplica a 0.75 elevado a la 5, lo multiplico por 0.25 elevado a la 1. Lo puedo dejar así o le coloco 1, va a ser lo mismo. Entonces esto va a ser igual a lo que tenemos aquí en pantalla, 0.3559. Esta sería la probabilidad de que suceda este evento, de que solamente 5 hogares tengan esa posibilidad de que se beneficien con una reducción de la energía eléctrica. Pero aquí la condición dice 5 hogares o más, significa que tiene que ser mayor de 5. Entonces voy a considerar también el de 6. De tal manera que yo tengo que sumar la probabilidad de 5 con la probabilidad de 6. Y esto me va a llevar a sumar esto que acabo de obtener con lo que obtuve hace un momento en la parte de arriba. En la parte de arriba me dio 0.1779, que es la probabilidad de que 6 hogares se beneficien con la reducción de energía eléctrica. Entonces aquí lo coloco. Sumo 0.3559 más 0.1779 y me va a dar 0.5338. Si esto lo multiplico yo por 100, la probabilidad entonces de que 5 hogares o más tengan acceso a la reducción sería del 53.38%. Finalmente tenemos aquí el inciso C. En el inciso C nos dice cuál es la probabilidad de que menos de 4 hogares tengan acceso a la reducción de tarifa. Y para poder resolver este inciso C, lo que vamos a considerar es básicamente esta condición que me dice aquí. La probabilidad de que menos de 4 hogares. Este menos de 4 hogares se representa como x menor o igual a 4. Entonces voy a considerar las sumatorias de las probabilidades de 0 hasta 3, porque me está diciendo que sea menor de 4. Hago entonces una tablita donde voy a colocar la cantidad de casas que pueden ser susceptibles de descuento de energía eléctrica, entonces que va de 0 a 6. Aquí coloqué el número de ensayos totales, que ya dijimos hace un momento que es 6, la probabilidad de éxito que es de 0.75, y aquí voy a colocar la fórmula de distribución binomial. Entonces lo que voy a poner es igual, esto aquí lo coloco así como está, voy a colocar en Excel igual distr.binom.n, es la distribución binomial, y a continuación coloco el número de éxito. El número de éxito va a estar dado por cada uno de estos números, en este caso va a estar dado por el 0. Aquí entonces señalo este de aquí. Aquí tenemos la cantidad de ensayos que serían 6, la probabilidad de éxito que sería 0.75, y aquí vamos a colocarle falso porque no vamos a acumular, simplemente vamos a analizar cada caso de forma independiente o cada caso separado. Entonces posteriormente lo que agarro es este cuadrito y lo voy desplazando así en la fila y me va a dar prácticamente lo que es el análisis de probabilidad de cada uno de los casos que tenemos aquí, que sería que ninguna persona o ninguna casa sea susceptible de descuento de energía eléctrica, una sola casa sea susceptible de beneficiarse, 2, 3, 4. Entonces me está pidiendo la probabilidad de que menos de 4 hogares. Entonces sumo la probabilidad de 0, que sería esta, más la probabilidad de 1, que sería esta de aquí, más la probabilidad de 2, que sería esta de aquí, más la probabilidad de 3, que sería esta de aquí. Entonces sumamos la de 0, 1, 2 y 3 y nos va a dar que equivale a 0.1694 que tenemos aquí. Básicamente es esto que tenemos aquí también abajo. Aquí lo que hice fue aplicar la misma fórmula de distribución binomial, pero aquí sí le coloqué verdadero, como lo estamos viendo acá. Verdadero significa que va acumulando, es decir, por ejemplo aquí en 1 suma este con este. Si ustedes suman estos dos, va a dar este de acá. Este de aquí es la suma de este, este y este. Entonces cuando llegamos aquí me da 0.1694, que es lo mismo que yo seleccioné los 4 casos. Aquí lo estamos viendo. Entonces la respuesta es, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 4 hogares tengan acceso a la reducción de la tarifa? La respuesta es 0.1694 o 16.94%. Esa sería la respuesta. Tú en tu actividad integradora puedes hacer estos cálculos de esta manera y de esta manera también se puede entender cómo fueron saliendo cada uno de los resultados. Finalmente llegamos al caso 3. En el caso 3 dice, de acuerdo con el portal de la NBA, la estrella de básquetbol LeBron James ha superado el récord histórico de Kareem, que era el mejor anotador en este deporte.
alcanzando los 40.000 puntos anotados en toda su carrera. Esto quiere decir que en promedio anotó por partido 20 puntos, lo cual es inferior al número de puntos promedio que anotó Jordan, 25, o que anotó Bryant, 22 puntos. Suponiendo que las anotaciones de James siguen una distribución de Poisson, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el próximo partido anote la misma cantidad de puntos que Michael Jordan o Bryant? Entonces, para hacer este ejercicio voy a hacer uso de la fórmula de distribución de Poisson. La fórmula de distribución de Poisson es una fórmula sencilla donde nosotros lo que vamos a hacer es evaluar la probabilidad de que ocurra ese evento, que en este caso está dado por la probabilidad de que anote los mismos puntos que Michael Jordan. Y esto va a ser igual a una E. Esta E equivale a una exponencial. Esta E en matemáticas equivale a 2.7181. A eso equivale esta E. Se le llama exponencial. Tiene este valor. Entonces, esta E se eleva a la media. Esta mu que vemos aquí es una media aritmética. Esto que vemos aquí es la misma media, pero ahora en grande, elevada a la x. La x es la variable que en este caso estamos analizando, que sería la cantidad de puntos, que en este caso quiere igualar, que es la cantidad de puntos de Jordan. Entonces lo que hacemos es básicamente hacer una sustitución. Aquí colocamos mu, que es la media promedio, que sería 20. La x, que sería 25 si lo quiero comparar con Jordan. Y entonces hacemos la sustitución de datos. E a la menos 20 multiplicado por 20, que equivale a la mu. Entonces estos dos prácticamente son iguales, elevado a la x, que es 25, entre x factorial, que es 25. Si yo lo hago con la calculadora, me va a dar este resultado. Entonces, para hacerlo con la fórmula de Poisson, lo que hago es colocar igual, y voy a colocar Poisson.dist. Aquí me está pidiendo la x. La x en este caso es 25. Me está pidiendo la media es 20. Y aquí en acumulado le voy a poner falso, porque no voy a sumar nada. Simplemente quiero analizar qué sucede con 25. Y este es el resultado. La probabilidad realmente de que iguale estos 25 puntos de Michael Jordan es de 0.044. Si esto lo multiplico yo por 100, si este resultado, aquí voy a colocar igual a esto por 100, la probabilidad realmente es una probabilidad muy baja. Vean, solamente de 4.45%, es una probabilidad muy baja. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Bryant? En el caso de Bryant aplicamos nuevamente la misma fórmula de distribución de Poisson. Lo único que cambia aquí es la x, ya no es 25 sino ahora es 22, y ese 22 se sustituye tanto arriba como abajo. Si yo aplico la fórmula de Poisson, si yo aplico la fórmula de Poisson, entonces voy a obtener este resultado. Lo único que voy a hacer es colocar igual a Poisson.dist. Aquí voy a colocar la x en este caso va a tomar el valor de 22. Aquí donde dice media va a ser esta mu, que sería 20. Entonces aquí lo estamos viendo, la mu 20. Y aquí le voy a colocar falso porque solamente quiero analizar para 22. Y ya le doy enter. Y aquí tenemos el resultado. Si esto yo lo multiplico por 100, voy a tener este resultado. Y ese sería entonces la probabilidad. Si haces esto con la calculadora, lo vas a hacer de la siguiente manera. Así rapidito. Entonces, para hacer este cálculo aquí con la calculadora, lo único que voy a colocar es paréntesis, shift, aprieto logaritmo. Aquí voy a colocar la menos 20. Entonces vamos a tener cuidado con ese signo, menos 20. Voy a colocar por 20 elevado a la 25. Entonces coloco 20 elevado a la 25. Cierro el paréntesis. Y lo voy a dividir entre 25 factorial. Y aquí entonces coloco 25 factorial y le doy igual. Y aquí tenemos 0.044, que es este de aquí. Entonces de esa manera lo hacemos con la calculadora. Y esa sería entonces la forma de hacer este ejercicio. Aquí lo importante es considerar que la media que me están dando es la cantidad de puntos que viene aquí en el enunciado del problema. Y yo tengo que comparar esto con la probabilidad de que ocurra este evento, de que sí pueda
juntar 25 puntos en promedio o 20 de Jordan o 22 de Bryant. Bueno, de mi parte esto sería todo. Cualquier duda o comentario déjalo en los comentarios del video. Nos vemos en un siguiente video.